para mí en realidad un honor estar aquí y y quizás un poco reflexionar, y la idea no es una gran presentación, más bien tiene que ver con algunas cosas puntuales. En relación a la salud de las trabajadoras asalariadas agrícolas de temporada, yo hago una diferencia cuando estamos hablando de la salud de las trabajadoras, de lo que es la salud ocupacional o de lo que es la salud laboral, porque evidentemente la salud es mucho más integral, y eso es parte de las cosas que es importante, porque si no nos quedamos solo en el foco de la empresa, y no una mirada integral, que finalmente el trabajo es el que permite que yo pueda vivir, comer, alimentarme, desarrollarme, interactuar, vivir. Entonces, desde esa mirada más integral, pero el foco evidentemente va a ser el mundo del trabajo. No vamos a hablar de todo lo otro, pero solo quería hacer precisión un poquito de eso, y vamos a mirar algo las definiciones un poco, y después una mirada qué es lo que ha ocurrido en Anamuri, y qué es lo que se pensó y qué es lo que está ocurriendo hoy día en materia de salud, que evidentemente ustedes van a tener más cosas que decirme de las que yo diga. Yo solo voy a poner algunos estímulos para discusión, ¿ya? Y después lo que ha ocurrido en Chile, ¿no?, en materia de los avances en la política pública de salud y trabajo. Hoy día tenemos una política nacional, está enunciada, y en ese marco va a ser necesario en algún momento entrar en profundidad. Y quizás solo para graficar un poquito el tema de la salud, teniendo claro que la salud no es un problema biológico, sino un problema social, y la salud está determinada socialmente y tiene varias dimensiones. Entonces, cuando estamos hablando del proceso de salud-enfermedad y qué es lo que ocurre con el mundo del trabajo, es súper importante mirar que lo social lo está determinando absolutamente. Y muchas veces esa parte no se entiende, o sea, uno solo se queda a lo mejor a veces pensando qué es la salud. Es una de las cosas más difíciles a veces quizás de definir, lo que todo el mundo es capaz de definir claramente cuando se enferma. Cuando uno perdió la salud, ahí hay consenso, todos sabemos que andamos mal, que estamos enfermos, pero qué es lo que determina qué es estar sana, eso no es fácil. Hay una dimensión biológica, hay una dimensión psíquica, mental, ¿verdad?, emocional, espiritual, y también hay una representatividad que cada uno lo que imagina, cada uno cuál es el imaginario que yo tengo de estar sano. Entonces, cuando uno piensa en el mundo del trabajo, también es en función de las definiciones, desde las distintas culturas, las distintas maneras de aproximarme a cómo yo defino y qué me está pasando, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a las trabajadoras y a los trabajadores qué es lo que es la salud, significa que puedo ir a trabajar, dijo una compañera que no vive aquí, sino vive en Laos, también campesina. Si mi salud está débil, no puedo ir a trabajar. O sea, hay una relación ahí. Estar bien, dice, significa un buen equilibrio, estar contente, estar bien, saber reírse, tener un medio ambiente y una familia de armonía. En la Guantuchefe, ¿no?, mapuche, hace algunos años atrás. Y bueno, y así uno puede, y hay muchas definiciones. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, todas me dirían alguna definición de qué es lo que es estar sano, qué es lo que es la salud. Entonces lo importante es encontrar qué definición y cómo entiendo entonces lo que está ocurriendo dentro del mundo del trabajo. Y entendiendo el mundo del trabajo, no solo las condiciones de trabajo, sino también las condiciones de empleo. Y cuando muchos hablan de la salud y la seguridad en el trabajo, a mí en la segunda pata de la seguridad nunca me ha gustado. Yo lo pongo porque es el lenguaje oficial, está en la OIT. Hoy día se habla de la salud y seguridad en el trabajo. Y eso es simplificar lo que significa la definición de salud, porque no es solo la seguridad en el trabajo lo que me afecta a la salud, sino tiene que ver con la condición del empleo, tiene que ver con los ingresos que tengo, porque si yo tengo ingresos voy a tener una vivienda, voy a tener, si tengo una seguridad social, voy a tener muchas otras cosas. Si yo le pongo el apellido de seguridad, automáticamente yo me imaginé los accidentes. Y se perdió la dimensión de cuerpo, la dimensión ¿cómo se llama?, de colectivos, de familia. Entonces, solo yo lo traje como para que lo reflexionemos, porque creo que es importante al momento de entender qué es lo que está pasando con nuestra salud. Sin embargo, hay consenso en el mundo que el trabajo agrícola se cuenta entre los más peligrosos. Y en general es una cosa que más llama la atención, porque evidentemente uno diría que en la agricultura no hay tanto accidente. Sí, claro, hay muchísimo. Por un lado los hombres, ¿no es verdad?, en la maquinaria, y las mujeres en la exposición a los químicos, y en otro, eso está hablando de peligro. Cuando uno habla de peligro está hablando de accidentes, y queda absolutamente oculto lo que ocurre con las enfermedades, porque en realidad la exposición
A los plaguicidas puede ser algo agudo, algo que está visible, pero la exposición crónica a plaguicidas que produce efecto a la salud, esa va a pasar mucho tiempo antes que se exprese. Y cuando se vienen a expresar esos efectos a la salud, ya uno está a retirar el trabajo. El dolor de las manitos aquí también, cuando uno está trabajando, le echa un poquito, está joven, trabaja, pero cuando se expresa la enfermedad, es muchos años después. Entonces, por eso que el tema de salud y seguridad yo creo que es un tema, incluso es más, hablan del uso indebido de los productos en las definiciones oficiales. Nosotros nunca hemos hablado del uso indebido, nosotros creemos que no se debieran usar los productos plaguicidas porque evidentemente hay demasiada evidencia que muestra los daños a la salud, tanto agudos como crónicos. Y no daños así para, si no estamos hablando de efectos teratogénicos, o sea que producen malformaciones congénitas, problemas de cáncer, o sea hay una serie de temas que ustedes saben y lo conocen y lo han dicho. Entonces, por cierto que no nos vamos a referir a todos los temas de salud en el trabajo, la salud de las trabajadoras. Yo he querido más bien centrarme en algunas cosas y algunas cosas que dijimos ya el año 2002 y que lo dijeron ustedes, porque yo recogí ahí en esta laminita aquello que ustedes dijeron y aquello que se procesó y que se trabajó en todas las regiones y pudimos recolectar y ratificar el día de la Asamblea del 2002. Y ahí nosotros, ¿qué dijeron ustedes? ¿Cuáles fueron los principales problemas de salud? Cuando yo estaba hablando de salud en el trabajo, reitero, tiene que ver con las condiciones de trabajo y con las condiciones de empleo. No es solo las condiciones de trabajo, sino eso es reduccionista y no resuelve, ¿ya? Entonces las condiciones de empleo en aquella época uno se pregunta cuánto ha variado. Temporalidad dijeron, la informalidad del empleo, nos entregaba cifras recién la compañera ahí y nos da un marco, ¿no?, de qué es lo que estaba ocurriendo. En ese momento estaban los subcontratistas y los enganchadores. Todavía no era ley, no, ¿verdad? En el 2002 no era ley, la ley de suministro y la ley de subcontratación que incorporó en la agricultura un tema que se veía solo para otro ámbito y que no lo íbamos a tener en la agricultura, pues se zanjó, ya no me acuerdo ni qué año ya la ley, fue el 2007, 2005, 2007, ¿no? Y que ahí ya definitivamente entró como cierto el sector de la agricultura fuera el sector igual que el mundo de, porque esto venía fundamentalmente para el área de la construcción. Sí. En aquella época hablábamos de las más llamadas listas negras y eso tenía que ver, comillas, tal cual ustedes lo dijeron. Hoy día uno preferiría no decir listas negras, pero esas listas, por supuesto, eran aquellas personas que eran conflictivas, aquellas personas que reclamaban sus derechos y eran calificadas de conflictivas. El salario a trato, nos relataban hace un rato qué es lo que significa el salario a trato y sigue hoy día con distintas modalidades, en un estado, comillas, que yo insisto, la electrónica y la computación ha ayudado a todas las formas posibles. Entonces aparentemente hay más formalidad porque yo soy capaz de hacer en un computador un contrato diario y eso antes a mano se demoraba mucho en un gasto enorme. Hoy día no cuesta nada, aprieta una tecla, ¡pum! Y todas pueden firmar y los empresarios siguen pidiendo una serie de facilidades en esos temas. No se puede negociar colectivamente, es un derecho que sigue ahí sin poder hacerlo, o sea, en la práctica concreta, real, no existe la posibilidad de negociar colectivamente. Esas eran las condiciones de aquella época. Hoy día habría que a lo mejor agregar algunas otras cosas en materia de condiciones de empleo. Yo me acuerdo cuando la PAME hizo una investigación y nos mostraba los distintos tipos de contratos, pero hoy día ya llegamos al contrato de un día, estábamos horrorizados cuando eran por 5 días. Pero ahora ya vamos en uno. Ya, o sea, esto un poco. Y el contrato por tarea, o sea, usted corta, poda y por eso le pago. Y usted cosecha y saca la cereza y por eso le pago. Entonces, ese tipo de condiciones que no hace al trabajo. Y por otro lado, las condiciones de trabajo que se caracterizaron, que es lo que normalmente nosotros conocemos como los factores de riesgo en el trabajo, específico, ¿ya? Pero indudablemente está muy determinado por lo anterior. Las extensas jornadas de trabajo, ahí hay de todo, pero no solo son extensas las jornadas, sino se intensifica el trabajo, porque como yo estoy a trato, la producción intensifico. Al intensificar, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno hace con su cuerpito? Es el cuerpo de uno el que está en tensión, ¿no, verdad? O camino mucho, o hago mucho peso, o trabajo a toda velocidad, o corto rápido, o selecciono. El riesgo es distinto si estoy en el predio o si estoy adentro del parking. Va a ser distinto, pero es algo que está ahí, ¿ya? Y que
Y por lo tanto los riesgos osteomusculares, y hoy día sabemos que los principales problemas que tienen las trabajadoras, que por cierto todos dicen no, que están más viejas, que están más gordas, que están más aquí, a uno le duelen las rodillas, a la otra le duele el codo, a la otra le duele el hombro, a la otra le duelen las muñecas. Y todo eso se piensa que corresponde a la edad. Y como si, es cierto, pero si todos vamos envejeciendo y el trabajo, evidente, no puede uno hacer lo mismo que hacía cuando tenía 15, ni 20, ni 30, a los 50. Pero indudablemente hay una forma de trabajar, unas condiciones de trabajo que hacen, y que es el discurso que hoy día tienen las mutuales de seguridad y todas las que yo digo, hay dos tipos de asalariadas, las más top, esas que pueden ir cuando se accidentan a la mutual de seguridad, que las atiendan, y ellos por supuesto no van a reconocer ninguna enfermedad osteomuscular nunca. O sea, eso porque somos viejas, porque somos mujeres, porque las únicas que hacen el síndrome del carpiano son las mujeres, porque las mujeres nos embarazamos, así tengan 50 años cuando hicieron el túnel carpiano, no, es que porque podía estar embarazada. Esto dicho por los propios médicos. El maltrato, bueno, aquí hay todo un tema de la violencia, y hablaban en aquella época de las insuficientes condiciones sanitarias básicas en los lugares de trabajo. Yo diría que quizá esto en un importante sector ha mejorado notablemente, o sea, los baños, las condiciones de... Eso había una mejora, o sea, es evidente que no es lo mismo hace 12 años atrás, hay cambios, uno va y ustedes lo pueden probablemente ratificar, pero siempre hay un poco de todo, ¿no? En muchos casos dicen no hay horarios definidos de salida, hay que esperar hasta la última caja, y cuando pagaban era mucho peor, salíamos más tarde, el día que les tocaba pagar. Bueno, en aquella época también se plantearon, ¿no, verdad?, los temas de calidad de vida, como la atención con el rol materno, los hijos chicos, los hijos adolescentes, el gran problema dicho por todos ustedes, porque esos son los que están en el copete, en la farra y en la droga hoy día, que eso salió fuertemente, lo de la droga salió en el Congreso de Anamuri, ¿no? Ahí uno lo recogió, el tema que llegó al campo, digamos, hace 12, 15 años atrás, ese tema no estaba instalado, y eso evidentemente en mujeres que siguen manteniendo la crianza de los hijos como su tarea, y sin compartirla probablemente con la mayoría de los hombres con los que comparten la vida, que no se hace mucho cargo evidentemente es una preocupación. El cuidado infantil sigue sin resolverse, o sea, todas las campañas, todos los trabajos, sigue ahí, o sea, no es algo que esté definitivamente, no podemos decir que todos los niños del sector rural tienen una salación en jardín infantil, y menos durante el periodo estival, o sea, en el periodo, porque en el año sí. Entonces ahí hay el Chile Crece Contigo y todos estos otros programas de protección infantil quedan como en tierra de nadie, porque al final la práctica dice otra cosa. Bueno, aquí en realidad ustedes dijeron en aquella época, yo digo hoy día está más vigente que nunca, problemas de acceso a la seguridad social. En ese momento uno de los temas más relevantes era el acceso a, Anamuri ese año dijo por una previsión, ¿no es verdad?, que no había, por previsión, salario y salud eran los temas de la época. Sin embargo, el tema de la seguridad social, si bien es cierto, hay muchas lograron llegar a tener una pensión, pero esa pensión no es una pensión donde se reconozca lo laboral, sino hoy día sabemos que la pensión es una pensión solidaria a la cual accedieron, pero no a una en estatus comillas de trabajador, ¿no? Y la reforma del 2009 no reconoció esa condición. Bueno, el tema no vamos a entrar en la AFP porque esa cuestión es un espanto y ahí vamos a estar todo el día. Pero sí, en la seguridad social está el tema del acceso a salud, que sí ahí han habido cambios, porque el hecho de poder hoy día disponer de FONASA, con todas las debilidades que tiene, les permitió, digamos, acceder, y esos son algunos de los cambios. En materia de política pública han habido cambios. Ahora, yo traje esta frase porque a mí me parece, esta es de una epidemióloga inglesa, que a mí me parece que es extraordinario, cuando uno, como la cita, ¿no?, dice: las personas incorporan biológicamente sus experiencias de desigualdad social desde la vida intrauterina hasta la muerte. Entonces, este no es un tema que parta con el punto del trabajo, esto tiene una historia de vida, y los resultados de salud tienen que ver con mi historia de vida, no solamente con el presente, sino también la anterior. Es uno de los fundamentos que se tuvo para también el Chile Crece Contigo, ¿no? O sea, que uno de los fundamentos importantes, que es como las nuevas cosas que hay. Entonces, si uno incorpora biológicamente las desigualdades, evidentemente, y uno dice, esta señora parece, tiene 50 años, pero representa 60 o 70.
o porque estuvo al sol, o por distintas maneras, porque tuvo que trabajar de sol a sol, porque las manos dicen mucho, el cuerpo expresa mucho. La doble deshidratación en los paquetes. Por supuesto, y te deshidrata y no tiene la suficiente cantidad de agua, y no hay tiempo, y si tomáis mucha agua te dan ganas de ir a hacer pichí, y como no te dejan ir a hacer pichí, y perdís plata. Pero sí, claro, sí, por eso digo que es un aquí, exactamente, aquí, sí, no quiero mostrar muchas cifras, pero este me pareció que es interesante porque este es un cuadro, son datos de la encuesta nacional de salud de los trabajadores que se hizo en 2009-2010, y que lo que hizo fue, en esa encuesta, es una pregunta de muchas que habían, pero aquí está seleccionado solo las mujeres, ¿ya? Formales e informales. Pero lo que más llama la atención es la prevalencia de la mala salud autopercibida. O sea, las trabajadoras, ¿no, verdad? En general las mujeres percibimos nuestra salud 2 puntos por debajo de los hombres. Cuando uno le pregunta a los hombres su salud, siempre son mejores. Los que ganan más la perciben mejor, los que ganan menos la perciben peor. Pero al interior del subgrupo mujeres, ahí las que peor perciben su salud son las trabajadoras temporeras agrícolas. Esta es una encuesta con todas esas cosas que le encantan a la gente que hace la política pública, digo yo, porque tiene todo ese peso de la evidencia, en que mostró que efectivamente trabajadoras temporeras agrícolas son las que perciben peor su salud. Y esa percepción se sabe que es absolutamente un correlato con la evidencia objetiva. O sea, tiene mucha fuerza la información. Si uno mira ahí, las trabajadoras del servicio doméstico le siguen un poquito, pero estamos más mal que las trabajadoras de casa particular. Y por otro lado, las trabajadoras asalariadas, acá dice, excluye, o sea, el resto de las mujeres asalariadas, excluyen las del servicio doméstico y las trabajadoras agrícolas, en esta de acá. Sí. Te fijas que la salud autopercibida es muchísimo mejor. Y cuando uno mira lo informal y lo formal, hay diferencias abismantes. O sea, dentro de las agrícolas, las que están formal perciben su salud mucho mejor. Entonces, el tema del empleo no es solo el tema de las condiciones. Se fijan que aquí hay evidencia en torno al tema de que no es solo los plaguicidas metidos en el predio, ¿ya? Sino tiene que ver con esto, con la inseguridad, la falta de acceso, el que no voy a saber qué va a pasar mañana conmigo, no voy a saber lo que va a pasar con mi familia. Todo eso hace que se afecte este ser humano integral que yo les mostraba con todas las dimensiones, que somos las mujeres, ¿no? Y en particular ustedes. ¿Qué ha cambiado en este recorrido de las trabajadoras asalariadas? Aquí tenía esta laminita del año guardada desde algún tiempo, no tuve tiempo para hacer unas más hasta hoy día, pero me pareció que esta me encantaba. No a los plaguicidas, la PAM me mostraba hace un rato. El 2000 denunciamos que nos echan los líquidos encima. El 2008, y hoy día también han habido eventos, el año pasado nuevamente eventos, sí, donde sigue, a pesar de que ha habido cambio en la legislación chilena. Hoy día tenemos una ley, un reglamento de aplicación aérea, prohibición y tienen que tomar una serie de medidas las empresas. Pues cuando estuvimos en los Andes, ninguna de esas cosas se cumplía. La ley de eso, hay una prohibición, hay una ley hoy día que le restringe las formas de aplicación de plaguicidas en los territorios, de manera terrestre. Pero esa no la conoce nadie. Y está publicada y aprobada y todo, ¿ya? Entonces, así como aparece, a mí siempre, bueno, ahí hay un relato de una trabajadora que está intoxicada, ¿no? Pero a mí me parece que impresionante es esta frase que dijeron en el 2002, ¿ya? Para que nunca más, nosotros en el 2002 dijimos lo que queremos que se sepa, ¿no? Y era mostrar todo, y para que nunca más ocurran estas otras cosas. Sin embargo, esto sigue ocurriendo. Y esto es agudo, no es crónico. Pero ahí dijeron, hace un año que recién me enteré que los plaguicidas hacen daño. Y llevaba 30 años trabajando, de los cuales por lo menos 25 habían estado expuestas a plaguicidas. Si uno supone que el gran boom fue por ahí, empezó en el 83, ¿no? Más o menos. En los 80, entonces, a ese minuto, o sea, esa mujer llevaba por lo menos 25 años donde se había expuesto a plaguicidas. Y no tenía, y yo me acuerdo de ella, o sea, no es porque era impresionante escucharla cuando ella contaba que las fumigaciones dañan, además se hacen sobre la gente trabajando. Esos fueron algunos de los datos de la época, ¿no?
Ahora, se han hecho muchas cosas, Anamuri ha hecho muchas, a la batería sí está. ¿Dónde está la dueña de la Pami? La batería para el tema de plaguicidas se han hecho muchas iniciativas, sin embargo han fracasado todas. Yo diría que hay algunos reglamentos, me refiero como leyes, ¿no? En el año 2006 hubo el primer proyecto de ley para prohibir los plaguicidas 1A, 1B, los altamente tóxicos. Sin embargo, esa pelea se perdió, senador Naranjo, tenemos alta historia ahí guardada. En el 2010, un nuevo proyecto de ley, ¿no, verdad? Ahí que se va, y hay muchas organizaciones, yo tenía una foto ahí, del proyecto en el 2010, y sin embargo no se avanzó. Y hasta el día de hoy no se ha vuelto a reponer, no hay ningún nuevo proyecto. Hoy día tenemos certeza y hay suficiente evidencia, no solo evidencia de aquí en Chile, que hay poca, pero afuera hay demasiada. Estamos en un mundo global, o sea, uno no puede esperar que todos los productos se tienen que esperar los daños en los chilenos o las chilenas, sino hay que, ¿cómo se llama? Uno toma la evidencia desde fuera. Hay demasiada evidencia que muestra los daños a la salud y debieran estar prohibidos los 1A, 1B, todos los productos cancerígenos que están en circulación, porque quien autoriza los plaguicidas en Chile es el SAC, los de uso agrícola, los que se usan sanitariamente los autoriza el MinSal, las empresas esas que reratizan, las de los alimentos, esa es el Ministerio de Salud, pero el 70% lo hace Agricultura. Sin embargo, nunca se ha podido llegar en este país a tener una mirada global donde estén los tres ministerios, ambiente, salud, ¿cómo se llama? y Agricultura, mirando qué es lo que significa este impacto, porque no solo es un problema de las trabajadoras agrícolas, sino estamos tocando el futuro de la biodiversidad y del planeta y de todos. Y ese tema de los plaguicidas es un temazo que está ahí, que es una papa caliente, que no se ha resuelto. Y los productos siguen siendo altamente tóxicos, y a pesar de todas las medidas, pero se sigue usando mucho plaguicida. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer por impedirlo y disminuir no se ha logrado. Algunas estrategias para enfrentar la violencia en el trabajo fueron usadas por Anamuri. El tema de la violencia, que es una campaña internacional que tomó Anamuri y que aparece, al principio costó mucho que salieran los temas de violencia, ¿no? Pero finalmente fueron apareciendo y Anamuri decide que finalmente, y que uno comparte porque son parte de los problemas laborales y de los problemas de salud de las mujeres en particular. Esta campaña Basta de Violencia a las Mujeres en el Trabajo, bueno, todos los tribunales éticos desde el 2009 a la fecha han venido mostrando y evidenciando distintas maneras. Aquí está Flor María, hace un rato nos contaba ella misma su testimonio frente a esto, ¿no? No voy a entrar en detalle, solo nombrar que de los problemas, ¿no, verdad? Uno de los temas de los problemas de salud tiene que ver con la violencia, ¿ya? Con la violencia de género en particular. Y esto en el año 2013, bueno, uno de los temas, y aquí hay algunas exponentes, el año, ya no me acuerdo el año exactamente si fue el 2010, en el tribunal 2010, 2011, no me acuerdo bien, fue que nosotros pusimos como tema la denuncia de las enfermedades profesionales. El año 2013 la OIT lo deja como un día importante porque se sigue reconociendo que la lucha contra la enfermedad profesional debe figurar en un lugar más destacado en los programas nacionales y mundiales relativos, dice, a la cultura de prevención en materia de seguridad y salud. Sin embargo, todo lo que nosotros encontramos es la lucha contra los temas de seguridad, más que los de... Sin embargo, hay avances en Chile, pero esos avances, hay avances que uno también tiene que considerar que no le están llegando a todo el mundo, porque el Ministerio de Salud durante los últimos 3 años, 4 años, ha elaborado y hay todo un trabajo que se ha venido haciendo desde hace varios años, desde el Ministerio del Trabajo, desde el Ministerio de Salud, a través de su organismo, han venido desarrollando una serie de reglamentaciones que se están implementando, pero indudablemente esas reglamentaciones, por las características del trabajo de las asalariadas agrícolas, no llegan. O sea, tenemos hoy día, ¿no, verdad?, algunos reglamentos que son muy relevantes, como el de los riesgos psicosociales del trabajo. Por supuesto que en la agricultura no va a llegar, porque eso tiene una forma y una estrategia que va a ser muy difícil que eso llegue.
que podría resolver gran parte de los temas de violencia en el trabajo, maltrato y todo, que es lo que sí se va en el mundo más urbano. Está el protocolo de plaguicidas, por ejemplo, expuestos a plaguicidas. Yo estaba en el ministerio cuando empezamos a hacer uno, donde estaban incorporadas las trabajadoras agrícolas de temporada como trabajadoras expuestas y personal de riesgo. Sin embargo, durante el gobierno de Piñera, así pero subrepticiamente de repente, 1, 2, 3, ante el reclamo de las empresas y de las mutuales de seguridad, cambiaron el protocolo y solo hay un programa de vigilancia para los trabajadores que son los aplicadores, que son mayoritariamente hombres, para los mezcladores, para los bodegueros, para ese subgrupo. Pero ningún programa para las mujeres. Solo las cosas generales en materia de ¿cómo se llama?, de prevención, ¿no?, en términos de educación, capacitación, como si las trabajadoras, yo las capacito harto, saben harto los plaguicidas, como si pudieran tomar alguna decisión en suprimir el uso, por ejemplo, no tienen ni una posibilidad, ninguna. Los trabajadores no controlan nada del proceso de trabajo, entonces ese es un tema ahí enorme. Hay otros protocolos que el de músculo esquelético, por ejemplo, que es un riesgo que tienen las trabajadoras agrícolas, que es el uso intensivo de las extremidades superiores, todo un protocolo para evaluar las empresas y todo, pero está para el mundo de la industria, para el call center, pero las temporeras, ¿en qué minutos? Si resulta que la temporada es tan corta. Y esos son programas que tendrían que haber un trabajo intenso, y yo espero que de verdad lo cumplan, porque hay un esfuerzo. Yo por lo menos me consta, porque yo voy a interrogar a mis compañeras de la Seremi de Salud qué están haciendo en vigilancia. Si en vigilancia los protocolos que sacó el ministerio, uno de estos es el de riesgos osteomusculares, y ellos tienen que fiscalizar, la Seremi tiene que fiscalizar a las mutuales para que cumplan la tarea. Pero eso es muy difícil, son muchos los trabajadores, es una cosa muy compleja, además el periodo de la temporada es tan corto. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay un tema que hay que conversar, trabajar, profundizar. ¿Y qué pasa con los trabajadores entonces que sufren una enfermedad producida en el trabajo? Gran parte de las trabajadoras y los trabajadores también, no solo uno, consultan en la red pública de salud, se asume como una enfermedad, nadie lo reconoce en la red pública, porque sería fantástico si nuestros compañeros ahí rara vez van a pensar o asociar, porque ni siquiera está en la formación, de que el problema que presenta la trabajadora tiene que ver con la enfermedad del trabajo. ¿Por qué no se diagnostican las enfermedades? Si se reconocieran y se notificaran todas las enfermedades y accidentes del trabajo, las empresas les suben la tasa de siniestralidad, aumentan la tasa de cotización y por supuesto que la hace muy mal frente al mercado, ¿no? Porque eso es impresentable. O sea, una empresa no se puede presentar ante el mundo una agroexportadora que no cumpla. Y su objetivo es la fruta bonita, limpia, pero no puede, o sea, no es como no pensar que pierde la competitividad en el mercado, no se vigilan los factores de riesgo como debería vigilarse. Vigilar significa no solo decir existe riesgo, sino uno vigila para actuar, ¿no? O sea, uno mira, evalúa el riesgo. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy día? Las empresas tienen que evaluar los riesgos en los trabajos y tienen que dejar a los trabajadores en programas de vigilancia de la salud. No se les pregunta a los trabajadores si los problemas de salud que tienen podrían ser atribuidos al trabajo. Esa sería una estrategia fantástica, porque, y eso, si no se le hace a los formales, menos a los trabajadores informales. Ya, en general, la Asociación Chilena, año 2014, las mutuales de seguridad, del total de denuncias que hicieron por enfermedad profesional, reconoció el 26% del total. O sea, de 100, solo 26 trabajadores tenían enfermedad profesional, lo cual es un chiste. La principal causa de licencias médicas en Chile son las respiratorias, porque eso es más o menos obvio, los virus circulan para todos lados. La segunda son las osteomusculares y la tercera son las de salud mental. Y sin embargo, ninguna de esas dos patologías casi se reconoce. Son poquísimas. No vamos a entrar en mucho detalle, pero y muchas de las enfermedades profesionales, como yo decía, aparecen después que uno se fue al trabajo. Y eso para los hombres, para las mujeres, y dependiendo del tipo de riesgo, ¿no? Pero las tendinitis, por ejemplo, que al final, pero también producto de esto mismo, las personas salen expulsadas del trabajo y se van porque yo me acuerdo de una compañera que decía, pero si se me caen las tazas, yo no puedo preparar los alimentos. Y había trabajado ¿cuántos años? 20, 15.
Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no identificar a los trabajadores que tienen una enfermedad? Hay impactos sanitarios, no es solo impacto para las personas. Ya veíamos, el que no se reconozcan las enfermedades o los accidentes y no se notifiquen, eso impide, como dice ahí, la elaboración de políticas públicas que busquen la prevención y la protección de las personas. Porque evidentemente las empresas muestran una cara bonita, dicen, bajamos la accidentabilidad, bajamos las enfermedades, aquí no hay riesgo. Por lo tanto, la política pública, me refiero a los ministerios Trabajo y Salud, que son los que mayoritariamente tienen la responsabilidad de mirar eso, no tienen, les faltan elementos, ¿te fijas? O para poder intervenir violentamente cuando algún problema aparece. Falta de acceso a los derechos de los trabajadores, no son atendidos como corresponde, no aplica el seguro de accidente de trabajo. Ahora, las ventajas que tiene la ley 16744 sobre FONASA, por ejemplo, es mucho mayor, porque es cobertura completa, tiene gratuidad completa, ¿no verdad? Tiene todos los, tiene incluso traslado, tiene rehabilitación, reeducación, tiene muchos beneficios la ley de accidente de trabajo que no tiene FONASA ni las ISAPRE, digamos, para aquellos que son ISAPRE. ISAPRE bien. Yo nunca he estado en ISAPRE y ni estaré tampoco. Bueno, y lo otro que es un tema que es importante es el subsidio cruzado. Eso significa que la salud común financia la salud laboral. Por supuesto, se gastan menos plata y ahí hay unos datos de cuánto gasta FONASA y cuánto gasta ISAPRE. Las ISAPRE fueron las primeras en reclamar, por supuesto. Como es un negocio, rápidamente ellas reclamaron porque estaban atendiendo temas que eran del trabajo, que los tenía que financiar las mutuales y lo estaban atendiendo. Ahora, aquí hay unos estudios que está haciendo el Ministerio de Salud y este dato lo saqué de una lámina de un trabajador de ellos mismos y ahí están los millones de plata que gasta FONASA en temas de salud ocupacional que debiera financiar el seguro de accidente de trabajo, es decir, con los seguros que se paga. Y ustedes se dan cuenta lo que significaría liberar a FONASA de esos 18.000 millones de pesos que aparecen allí solo para hacer las otras acciones de salud que, por cierto, falta. Pues si uno va al consultorio, acá, falta esto, falta lo otro. Bueno, para mi gusto, los pendientes imprescindibles de salud ocupacional, bueno, primero que nada es la participación de los trabajadores. Los trabajadores en el sistema de salud ocupacional no tienen casi nada que decir. Hay un chiste, porque hay una corporación, o sea, en las mutuales, en sus directorios, tienen que tener representantes de los trabajadores. Yo tengo unas fotos por ahí donde están los representantes de los trabajadores, pero llevan años siendo los mismos, quién los elige, cuándo, o sea, no hay una participación real. Entonces, la participación no solo puede ser efectiva en ese nivel de ahí arriba, sino tiene que ser como en todo el camino. Esas es mi opinión, ¿no? Que a mí me parece que es fundamental la participación a nivel de las mutuales, el Instituto de Seguridad Laboral, la Seremi de Salud, la Dirección de Trabajo, en términos de mirar y que sea de verdad con un poder de decisión. Modificar el gobierno corporativo de las mutuales me parece que es imprescindible, ampliar la vigilancia, en particular a las trabajadoras, por exposición a riesgos laborales para trabajadores de temporada, asumiendo la suma de años de exposición. Porque en general aquí, sobre todo, garantizar la exposición de distintos empleadores, porque ustedes trabajan 2 meses con uno, 3 con otro, 5 con otro, otros trabajan todo el tiempo. Esos son temas, para mi gusto, que hay que hincarles el diente. Prohibición, bueno, todo lo que tenga que ver con plaguicidas son para mí imprescindibles hoy día, como la prohibición y restricción de algunos plaguicidas para evitar la intoxicación de agua electrónica. Prohibir la aplicación aérea de plaguicidas en Chile, bueno, no hay ninguna justificación hoy día, porque hay otros métodos porque uno no puede controlar el viento para dónde va, cuando tira el plaguicida, porque las que están trabajando a veces no les cae, pero les cae a la familia porque ustedes viven ahí mismo. Revisar la norma de vigilancia de los puestos de plaguicida me parece que es fundamental. Incorporar en las modificaciones de la ley. No solo hay reforma laboral, pero después de la reforma laboral está la reforma de la ley 16744, donde ANAMURI y las temporadas tienen muchas cosas que decir. Y ahí hay que pensar, meterse en ese tema, porque de verdad tienen que haber cosas específicas para el sector. Y tienen que haber cosas específicas como está hoy día organizado el trabajo.
Bueno, y lo otro que nosotros consideramos, y esto no es mi opinión nomás, sino de varios, es el cambio en la forma como se reconoce una enfermedad profesional, la definición de enfermedad profesional. Porque hoy día es muy restrictiva y probar que algo de origen laboral cuesta tarea de titanes. Bueno, yo creo que hay tareas inmediatas desde el punto de vista de la salud pública por el daño a la salud que significa. Uno, el plan de evaluación de riesgo de todas las trabajadoras que llevan más de 5 años independientemente del empleador formal o informal, con el objeto de prevenir trastornos musculoesqueléticos. O sea, estas propuestas están en el trabajo que presentó Ana Muri sobre el Estatuto del Temporero. Yo la saqué de ahí, no son inventos míos, ya la propuesta. Pero me parece que es fundamental evaluar a las trabajadoras. Sobre todo cuando ya llevan 5 años, porque las trabajadoras, como están 3 meses, 4 meses, nadie se hace cargo de los riesgos osteomusculares. Entonces, por lo menos un plan que uno pudiera imaginar que todas las que tienen más de 5 años, cosa de hacer un corte y de ahí seguir monitoreando en el tiempo. Organismos administradores se hagan cargo de evaluar a las trabajadoras que hoy presentan patología osteomuscular de extremidad superior. O sea, la anterior son personas sanas, estas serían las enfermas, y que las evaluaran. O sea, que, a ver, ¿tiene o no que ver? Esas cosas, yo sé que eso significa mucha plata, pero resulta que los costos del desarrollo productivo se lo han llevado las mujeres, hombres y mujeres, pero en particular aquí las mujeres. Creo que es fundamental tener un protocolo de uso de elementos de protección personal para el sector agrícola en especial, y eso requiere de investigación hoy día, porque las trabajadoras cosechan con las manos así y resulta que los plaguicidas todavía no están vigentes. Entonces ahí hay que estudiar bastante eso. Y también lo teníamos en el estatuto, la creación de un plan de prevención y atención de salud de la violencia de género específicamente, o sea, a nivel común, aterrizarlo mucho más, porque el tema de la violencia sigue estando presente. Entonces ahí hay una propuesta de crear un comité como tripartito, ¿no? Con organismos del Estado, a nivel comunal, dirección del trabajo, pero tiene que ser comunal, no puede ser adentro de una empresa, porque, o sea, ahí sencillamente las trabajadoras se quedan sin pega, definitivamente. No sé, algo así. Algunas evidencias salieron en el comité en lo que fue el Congreso y algo que estaba anterior también en los tribunales éticos, ¿no? Bueno, y esto es una conclusión que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los tribunales éticos, que decía que las propias trabajadoras ven en el tribunal ético la única posibilidad de visibilizar e incluso ir a los tribunales de justicia con las situaciones de accidente del trabajo o muerte ocasionadas por el trabajo, cuyas causas han sido las malas condiciones de trabajo, incumplimiento a la legislación laboral y la desprotección de los trabajadores y trabajadoras, que se transforme en un acto de violencia y de atropello a los derechos humanos, a la vida y a la salud de ellos. Esa era parte de una de las conclusiones que yo decía que de alguna manera resume algo. Yo lo único que le falta ahí nomás, y vuelvo a insistir, tiene que ver con las condiciones de empleo, pero creo que a ustedes ya les ha quedado claro. Eso.